Shalom a los hermanos de Teshuvah. Mucho gusto siempre estar con ustedes aquí toda la semana enseñando la Torah. Ahora, pues, vamos a entrar a lo que es la parashá. Después de las celebraciones de Shavuot, vamos a entrar ahora a la parashá Naso. Recuerda, si estás siguiendo el calendario, esto es algo que me confundió a mí mismo, siempre lo sigo haciendo, y estaba viendo un calendario de Israel, y en Israel, pues, se está ya guardando la parashá de la semana que viene. En la dispersión viniera siendo la de esta semana. Entonces, la parashá de esta semana contiene 18 mandamientos. 18 mandamientos que es importante que los estudiemos, ¿no? Los mandamientos hay que estudiarlos. Recuerde que el recurso es Taryah HaMitzvot. Esto es algo que yo recomiendo que cada uno de ustedes puedan hacer y estudiar toda la semana en conjunto con la parashá, ¿no? El relato de la porción semanal. Debieran, pues, por lo menos repasar los mandamientos en esa porción y así están al tanto de la información del mandamiento. Muy, muy importante. Por cierto, hay un recurso y quiero llevarlo aquí rapidito. Voy a compartir la imagen para que puedan ver lo que es la escalera educativa. En la escalera educativa, pues pueden ver los pasos que seguimos nosotros en nuestros estudios. Dame un segundo, estoy buscando algo. ¿Okay? En nuestros estudios seguimos lo que es la escalera educativa para que podamos nosotros poder entender un poco más acerca de cómo estudiar la Biblia a veces, ¿no? Ahora, yo tengo un recurso aquí que no sé si se puede conseguir en Estados Unidos, es de Colombia, se llama El Reina, esta Biblia que se llama El Reina. Yo voy a estar en Colombia, voy a estar en Bogotá y en Medellín. Voy a ver si puedo conseguir otras copias de esto, no estoy seguro si puedo, tenga el tiempo, pero sí puedo. Y una de las cosas que me gusta de este recurso, no la uso todo el tiempo, pero la tengo acá, y es que tiene las porciones ya separadas con los mandamientos. Esto es algo que pienso que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, cuando vamos al libro de Números, Bamidbar, capítulo 1, te divide la parashá, y después el capítulo 5, Naso, en la página 137. Y una de las ventajas que tiene este recurso es, por ejemplo, el capítulo 5 comienza con el mandato 362. ¿Ven? 362 está alineando perfectamente con este recurso aquí. 362 es el versículo número 2. Y después el versículo 3, el 263. Y es bueno porque lo tiene al lado del versículo. Eso me gustó. Okay, ahora, no me gusta cómo lee la traducción, pero no importa. O sea, la idea es que tiene el mandamiento allá y pues puedes aprender lo que es el mandamiento mientras lees la Torah y dónde se encuentra. Muchas veces cuando nosotros estamos, estudiando específicamente la Torah, nos enfocamos en el aspecto espiritual nada más y no consideramos que hay un mandamiento, hay una legalidad detrás de estos mandamientos y la narración que estamos leyendo. Y a veces tenemos que dejar de extraer la aplicación espiritual primero, a veces, y enfocarnos en la legalidad para después poder entender el Nuevo Testamento mejor. Y hoy va a ser un ejemplo de eso, porque aunque ya yo he dado el estudio bastantes veces, ¿no? Pero quiero repasarlo de nuevo, porque voy a leer los mandamientos del capítulo 6. No me voy a enfocar en el capítulo 5. Son las leyes de celos. Para entender eso un poco mejor, les recomiendo que ustedes lean el tratado de la Mishnah Sotah. S-O-T-A-H. Sotah de la Mishnah. Ahí te explica el procedimiento de cómo lo hacían en el templo. Y es importante entender esto porque el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y 11, vamos a ir allá rapidito. Vamos a completar aquí para que lo puedan ver. Que en Apocalipsis capítulo 8, si vamos a la razón por qué es importante entender esto y el vocabulario. Estamos hablando de aguas amargas ahora, ¿ok? No estamos hablando del voto nazareo. Quería darle una idea de cómo es que las cosas se atan si lo entendemos correctamente. En el versículo 10 del capítulo 8,
de Apocalipsis. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. ¿Okay? El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que son amargas. Muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Ahora, este versículo, estos dos versículos, pues me gustaría que pusieran el comentario en el chat. ¿Cuántos de ustedes han leído estos dos versículos en el libro Apocalipsis, pero nunca lo han conectado con Números capítulo 5? Con Números capítulo 5. Y eso tiene que ver con juicio divino. Tiene que ver con juicio divino y la importancia de entender esto porque está hablando acerca de las leyes sotá. Si seguimos el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 y 12, está hablando de una mujer a la ramera que se sienta en los 7 montes y tiene que ver con lo que es idolatría, que es el equivalente bíblico de lo que es adulterio. ¿Okay? Esta parashá está literalmente conectada con los aspectos proféticos del libro Apocalipsis en el capítulo 5 de las leyes de celo, y también está conectado con lo que es el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, en referencia a lo que es en el antiguo Medio Oriente, en referencia a lo que es al juicio divino, que lo hemos cubierto muchas veces. ¿Ok? Entonces, esto es, en mi opinión, sumamente importante de nosotros poder entender, familia. Tenemos que buscar esto. Entonces, cuando vamos nosotros a estudiar la parashá, tenemos que considerar siempre la escalera educativa que nosotros enseñamos. ¿Ok? Y es algo que yo quiero comentarles a ustedes. Es importante que la audiencia deje de estar buscando como niños pequeñitos al último sabor del último postre que sale en el mercado. Tanta prueba de tantas personas que están enseñando, y lo que está ocurriendo ahora es que hay personas que están enseñando el antiguo Medio Oriente, pero acomodando la evidencia del antiguo Medio Oriente a su teología y no al contexto bíblico. Eso es un error. Eso es un error que nos va a guiar a largo plazo a más errores. A muchas personas los guía a dudar de la Biblia, a otras personas los guía a establecer sus propias dogmas y denominaciones y creencias utilizando algo tan concreto, pero como va en contra de sus propias convicciones dogmáticas, cambian el contexto y eso es un error. ¿Ok? Y por favor, si van a estudiar Antiguo Medio Oriente, dedíquenle el tiempo, los recursos, los libros para poder ser honesto y íntegro con la información que se busque. Que lo peor que se hacía en la iglesia era eso, que se acomodaba a la dogma, el versículo a la dogma de la persona que estaba enseñando. Eso no es íntegro y no educativamente, eso no es óptimo ni tampoco es ético. Tenemos que ser honestos con lo que la palabra dice, el contexto que diga y el contexto que nosotros nos adaptamos con lo que dice ahí. ¿Okay? Ese siempre ha sido mi meta, de ser honesto con la información y yo adaptarme con lo que voy aprendiendo. ¿Okay? Entonces, vamos a leer los mandamientos que se encuentran en el libro, a ver aquí rapidito, en el libro de Números capítulo 6. Voy a leerlo rapidito. Está el mandamiento 368, 369, 370, 371 y 372. 373, 374, 375, 376, 377 y 378. Que estamos viendo que hay una gran cantidad de mandamientos solamente en el capítulo 6. En el capítulo 6 nada más. Voy a numerarlos acá. No vamos a leerlos. Ya ustedes tienen el recurso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 mandamientos en el capítulo 6. De los 18 mandamientos en esta porción, hay 12 en el capítulo 6. Ahora, yo pienso, esta es mi opinión,
que nosotros debemos considerar dedicarle el tiempo a entender los mandamientos de Dios, específicamente cuando están todos en un lugar y hay tantos mandamientos. Y es triste porque si nosotros no consideramos el estudio de estos mandamientos, cuando lleguemos al Nuevo Testamento no vamos a ver mucha información que vemos allá. Y el ejemplo de esto es Hechos capítulo 21. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. En el día de hoy nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 21. No vamos a leer el capítulo, ¿ok? Lo que sí vamos a enseñar lo que está ocurriendo detrás del evento de Pablo subir a Jerusalén. En Hechos capítulo 18, en Hechos capítulo 18. Voy a ir aquí rapidito. En Hechos. Vamos a leer algunos versículos para estar en contexto, ¿ok? En Hechos, capítulo 18. Este no tiene el capítulo 18. Mira qué interesante. Tiene el 15, el 16, 17 y el 19. Increíble, pana. No puede ser. A ver si lo tiene aquí. Sí, ahí está, ¿ves? Pero no lo enseña la capítulo 18, como que ni el mismo programa de computadora quiere que yo enseñe esto. Ok. El 18, ¿qué es lo que dice? Nos da un versículo como si fuera pasando, algo rápido. Pablo, habiendo permanecido a muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, porque, porque tenía hecho un voto. Y ya, nadie le para ese versículo, nadie estudia el versículo, sino que seguimos. Y te está dando tanta información. Se rapó la cabeza en Cencrea. Entonces, si vamos a lo que es la metodología o lo que es la escalera, eso contiene un contexto cultural, un contexto histórico, un contexto geográfico y el contexto del templo para entender el contexto del libro o la carta o el capítulo. Esa es la forma que utilizamos la escalera educativa de metodología y también sabiduría en la Torá. Ahora, un versículo tan simple como en Hechos capítulo 18 tiene y carga mucha información, que es lo que vamos a cubrir ahora mismo. Ahora, ¿dónde cae este estudio? Este estudio de Nassau, que solamente nos estamos enfocando en el capítulo 6, no nos estamos enfocando en el capítulo 5 porque eso sería 1 hora y media nada más. Sí, que estamos separando los temas y no vamos a hablar de la oración arónica, porque eso se toma algunos 10, 15 minutos más, solamente el voto nazareno. Y hay gran confusión acerca de esto, porque hay personas que lo estudian, pero no estudian los recursos que te ayudan a entender toda la información de cómo estas cosas se llevaban a cabo. Okay. Vamos a hacer algo. Vamos a leer en Hechos capítulo 21 los eventos que ocurrieron allí y después regresamos al PowerPoint, ¿ok? Estaba pensando cómo presentarlo. Se me ocurrió ahora mismo cómo hacerlo, así que vamos al capítulo 21. Ya sabemos que él está en Cencrea. ¿Dónde queda Cencrea? Bueno, vamos a pasar los pasos aquí. Voy a buscar un atlas. Voy a buscar un atlas. Te voy a enseñar con el procedimiento que yo uso cuando me hago estas preguntas. El Bible Atlas, ¿ok? Entonces vamos a buscar acá contexto. ¿Dónde me dice acá? Si me... un segundo, porque eso toma tiempo. Esto es lo que yo tengo que pasar todo el tiempo. Cuando estudio, exactamente esto es lo que yo tengo que pasar. ¿Ok? Estamos en uno de los viajes de Pablo, el primer viaje misionero. Te da información acerca de eso. A ver si busco el próximo viaje. Dame un segundo. Ok. Cencrea se encuentra donde está Acnia, Corinto y Atenas. Se encuentra en el Isthmos, en este lugar aquí, en el Isthmos. Y el Isthmos es importante porque el Isthmos es el lugar céntrico de negocios que guiaba del este, a la mano derecha de su pantalla, al oeste, a la mano izquierda de su pantalla, en la cual iba directamente hacia Roma. Era el lugar céntrico de negocios, el puerto más importante del primer siglo, y antes del primer siglo se encontraba en Cencrea o en Corinto.
Y ahí es donde se encontraba Pablo en ese momento. Y él va saliendo a Éfeso, que está cruzando el mar aquí de Aegean, el mar de Aegean de Grecia, para ir a Éfeso, la mano derecha, y después continuaba hacia ir a Jerusalén. Ya sabemos dónde se encuentra el mapa, ¿ok? Topográficamente ya sabemos dónde se encuentra la historia. Entonces, cuando leemos el capítulo 21 del libro de Hechos, específicamente del versículo 17 en adelante, aquí ya él llegó a Jerusalén, porque en el capítulo 20, oigan esto, en el capítulo 20, el versículo 16 dice, y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a dársele posible al día de Pentecostés en Jerusalén. Aquí nos está dando otra información del tiempo del año. ¿Ok? No solamente sabemos dónde él se encontraba geográficamente, hacia dónde él iba. Ahora encontramos el tiempo del año. Está entre Pesaj a Pentecostés, el mismo tiempo que nos encontramos hoy día. Acabamos de pasar Pentecostés. ¿Ok? ¿Y por qué entonces él está tratando de apresurarse a ir al templo para Pentecostés? Tiene que ver con el voto nazareno. Ese rapó en Cencria. Hay leyes y regulaciones en referencia a lo que es a cómo hacer un voto. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 21 ahora. En el capítulo 21, el versículo 17 en adelante, ya Pablo se fue de Cencrea, llegó a Éfeso, de Éfeso fue a Jerusalén y ya llegó antes de Pentecostés. Cuando llegamos a Jerusalén, llegamos a Jerusalén, quiere decir que él está guardando el mandamiento de subir a las fiestas 3 veces al año. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo está guardando la Torá después que Yeshua muere y resucita? Cuando nosotros nos dijeron que la ley ha sido abolida. ¿Okay? Esa es la pregunta. Esa son la información que usted obtiene leyendo el texto detalladamente. Empieza a formular preguntas, el por qué, dónde, cuándo, a quién, cómo. Todas estas cosas se pueden contestar. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros ante Jacobo. Jacobo es el líder de la congregación en Jerusalén, ¿okay? Del concilio nazareno. Y se reunieron todos los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los líderes, los 12 discípulos, ¿okay? Los apóstoles, lo que como usted quiera llamarle. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Está dando una cuenta. Quiere decir que Pablo no era un lobo aislado haciendo lo que él quería hacer, lo que le daba la gana. Pablo, cuando subió a Jerusalén, empezó a contarle a Jacobo y a los líderes el trabajo que él está haciendo, porque recuerden que en el capítulo 15 del libro de Hechos, a él lo enviaron con una carta. Si leemos el capítulo 15, vamos al capítulo 15 del libro de Hechos. Capítulo 15 del libro de Hechos. A él le dieron una carta de recomendación. Quiere decir que Pablo subió con un orden. Él fue a predicar. Él se presentó a Jerusalén por el conflicto que había. Y en el capítulo 15 del libro de Hechos, a él le dan una carta. ¿Quién le dio la carta? El mismo Jacobo le dio la carta. ¿Okay? Y dice, el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones a enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Escribieron una carta de recomendación. ¿Dónde está la carta de recomendación de estos nuevos líderes que están entrando que nadie conoce? ¿Quién los recomienda? ¿Quién le puso las manos a ellos? Para yo estar aquí, a mí me pusieron manos. Ese es el procedimiento bíblico. Eso es lo que se hacía en la Biblia. ¿Okay? Esto es otra conversación de orden que no hay hoy día. Hoy cualquier persona pone una cámara, pone un video y enseguida todo el mundo lo sigue sin saber quién es, con quién estudió, quién puso mano, quién puede validar que esa persona tiene llamado para hacer esto. Esto es importante.
Esto no es tratando de manipular ni tratar de decir que uno es el único maestro que hay. No, eso es un orden, porque aquí ocurrió la Biblia. En las iglesias cristianas ocurría eso todo el tiempo. ¿Dónde se encuentra hoy día? ¿Ok? Entonces, dice, entonces pareció bien, yo creo que ya yo leí esa parte. El versículo 23 dice, escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido a nosotros, a los cuales no dimos orden. ¿Están viendo el orden que hay aquí? Unos que salieron de Jerusalén, en la cual el concilio no le dio un orden. El concilio no es una organización tratando de manipular la audiencia. El concilio son líderes que lo que le interesa es que la Torá se esté siguiendo correctamente. ¿Ok? Y dice, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Ok? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Así que enviamos, son Sheliach, a Judas y a Silas, los cuales también las de palabra os harán saber lo mismo. ¿Ok? Entonces es importante entender esto. Tenemos que seguir un orden que ya no lo hay. No hay un orden. Todo el mundo ahora es su propio líder. Y los hermanos quieren aprender y los hermanos siguen a cualquiera sin saber de dónde salieron. Y por eso hay confusión. Y por eso hay tanto caos. No estamos siguiendo los procedimientos bíblicos y el orden establecido en la Torá. Es interesante. ¿Ok? Continuamos, familia. Entonces, el capítulo El capítulo 21 dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros ante Jacobo y se reunieron con los ancianos y después de saludarlo, le fue refiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y ellos al oírlo glorificaron a Dios. Y luego le dijeron, ya ves, hermano, cuán millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley. Todos son observantes de la Torá. Estos eventos ocurrieron aproximadamente en el año 58 de la era común. Yeshua murió en el año 30. Quiere decir que son 18 años o 20 años después que Yeshua muere y resucita. Y les han informado acerca de ti, acerca de Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciendo que no se circunciden a los hijos. Miren qué interesante, apostatar. Yo quiero que ustedes estudien esto bien conmigo. Mira lo que la Biblia dice acerca de lo que es apostatar la Biblia. Esto fue lo que se les informó acerca de Pablo. Y aquí vi ¿sabes una cosa? Aquí yo voy a parar un momentico, porque esto se está volviendo a repetir en nuestros medios. Dice, y les han informado acerca de ti, acerca de Pablo. La acusación es que Pablo enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, ¿Cómo es que él está supuestamente apostatando a Moisés? Recuerda, la Torá es ley. Es un convenio, pero es ley también. Dice, diciéndole que no circunciden a los hijos, ni practiquen las costumbres. Wait a minute. Hay organizaciones hoy día que están diciendo que la circuncisión no es válida, y estas son organizaciones que la circuncisión no es válida, y estas son organizaciones que siguen Torah. De acuerdo a la Torah, de acuerdo al Nuevo Testamento, eso es apostatar a Moisés. Es interesante. Las leyes del Eterno en referencia a algunas cosas son específicas y son concretas. Y hay personas dentro de lo que se llama supuestamente raíces hebreas apostatando a Moisés. Es interesante. Por eso tienen que tener cuidado quien escuchan. Tengan más discernimiento. ¿Ok? Y les han informado acerca de ti, que enseña a los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés diciendo que no circuncidan a sus hijos ni practiquen las costumbres. Quiere decir que las costumbres, ¿cuáles son las costumbres? Si ellos guardaban la Torá, como dice acá en el versículo 20, pues todos son celosos observantes de la ley. Las costumbres tienen que ver toda de lo que es costumbres judías, costumbres hebreas, del estilo de vida de Israel.
Es interesante que todo el mundo puede tener el estilo de vida de un puertorriqueño, un dominicano, un colombiano, un peruano, un brasilero, hasta un argentino. Y guardamos Torah, pero mantenemos nuestras costumbres de nuestros países. El idioma, las comidas, siempre y cuando sean limpias, hasta la música. Queremos adaptar, que Dios se adapte con lo que las costumbres de nuestros países, pero cuando se habla acerca de la identidad de Israel, ahora todo el mundo tiene una objeción. Ahora todo el mundo dice que eso es judaizando. Ahora todo el mundo dice que eso no es bíblico, que somos salvos por fe. Pero queremos redención del pueblo de Israel, salvación, el regalo al pueblo de Israel. Queremos todos estos beneficios, pero no queremos aprender las costumbres ni practicarlas, y menos el mandamiento. Queremos el beneficio del convenio, pero no queremos el compromiso de un convenio. Queremos acomodarlo de acuerdo a como nosotros pensamos que se debe aplicar, de acuerdo a mí beneficio o de acuerdo a lo que yo pienso debe ocurrir de acuerdo a mi compromiso, si tengo o no. La Torah habla que eso es apostatando a Moisés. O somos Israel, somos parte del pueblo, o no. Y por eso que paulatinamente estamos nosotros adaptando algunas costumbres bíblicas que están conectadas con el templo para nuestra vida cotidiana y también en el servicio de los Shabbats. Hay algunos servicios de Shabbat en algunas congregaciones que tú piensas que están en una iglesia bautista. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Se supone que seamos la sal del mundo. La sal no adquiere el sabor del mundo. La sal se supone que le dé sabor a todo. No adquiere el sabor de la carne. Le da sabor a la carne. Le da sabor a cualquier cosa. Hay personas pues no quieren hacerla porque si se ve muy judío, ya no creemos en Yeshua. Ay, por favor, qué ridículo es. Si Yeshua fue a una sinagoga, él iba a las sinagogas, iba al templo. Y cuando iba a la sinagoga, él hacía lo que los judíos hacían. Entonces, no entiendo. Yeshua lo puede hacer, pero si nosotros lo hacemos, entonces estamos en el judaísmo, estamos negando al Mesías. Eso se llama inmadurez, familia. Eso es no entender el contexto bíblico y querer seguir abrazando nuestra forma de querer hacer las cosas nosotros para identificarnos diferentes, porque la realidad es que no queremos parecernos a los judíos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ese es el punto principal. Queremos los beneficios de Israel, pero no queremos nuestra identidad como Israel. Bueno, sí, siempre y cuando nos conviene y somos diferentes. Ponemos los tzitzit en diferentes, hacemos las oraciones diferentes, hacemos la lectura diferente, cambiamos los calendarios, cambiamos todo. Exacto. Somos nosotros extranjeros que estamos entrando por gracia y por fe a través de Yeshua el Mesías, y cómo nosotros le damos gracia al Todopoderoso. Ahora entro a tu casa y voy a cambiar todo tu casa. Tu pueblo no es tu pueblo. Las tradiciones no me gustan, voy a hacerlo como yo quiera. Y es triste porque Pablo aquí en Hechos capítulo 21 le están dando a él, le están preguntando, diciendo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque se dice esto de ti. ¿Qué tú vas a hacer para probar que lo que se dice de ti no es verdad? Porque esto es básicamente, están ahora cuestionando quién es Pablo, porque recuerda, capítulo 15 le dan la carta, después se va a sus ministerios, después sube de nuevo a Jerusalén y acá dice, yo, un momentico, ¿qué está ocurriendo acá? Están diciendo que tú haces esto, esto y esto. Ahora, tú tienes que dar cuenta. Y Pablo empezó a darle cuenta. Es interesante que Pablo, el gran Pablo, que escribió todas las cartas, el gran Pablo, puede dar cuenta de su ministerio. Pero hay líderes en nuestro movimiento que no le dan cuenta a nadie. No le dan cuenta a nadie. No hay orden, familia. Tenemos que regresar al camino. Tenemos que ser organizados de nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Seguimos leyendo. Dice el versículo 21 al 22, perdón. ¿Qué hacer pues? Sin duda oirán que has venido. Por tanto, sigue nuestro consejo. Tenemos 4 varones ligados con voto. ¿Qué tipo de voto es? Una pregunta. Si estos eventos ocurren tanto tiempo después que Yeshua muere y resucita, y que Pablo no está enseñando la Torá, y que Pablo no está enseñando circuncisión, y que Pablo no sigue las costumbres, entonces, ¿por qué él lo hace? Para ser un hipócrita, porque eso es lo que he escuchado, que has dicho, no, es que él está tratando de complacer a los judíos y eso. Es que Pablo guardaba la Torá, familia.
Pablo guardaba la Torá. Y mira lo que dice el versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán. Oigan esto. Mira cómo Santiago le dice a Pablo que él puede probar la fidelidad de Pablo a la Torá, no diciéndolo, sino guardando el mandamiento, porque recuerda que ya se rapó la cabeza en Cencria. ¿Ok? Y dice, y entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo, también sigues guardando la ley. Wow. Este versículo no se estudia en los vínculos cristianos. Pablo siguiendo la ley tanto tiempo. Ahora, el versículo 5 es lo que usa todo el mundo para decir, mira, no tenemos que guardar la Torá. Mira lo que dice aquí. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Familia, ¿por qué los gentiles solamente podían hacer esto en ese momento? Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. Vamos a contestar esa pregunta, pero déjame terminar el capítulo aquí y contestamos la pregunta. Dice, y eso es claro, es más, no, vamos rapidito aquí, vamos rapidito acá. Vamos a contestar la pregunta. Esa pregunta se puede contestar en el versículo 6, perdón, el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Números. Mira lo que dice aquí. Habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando algún hombre o mujer, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Israel. Y le dirás, cuando algún hombre o mujer haga voto especial de Nazareo para dedicarse a Adonai. Está hablando de hombre o mujer israelita. Ahora, es interesante porque habla del hombre o mujer israelita. Si vamos nosotros a la aplicación del templo, ¿ok? Si vamos a la aplicación del templo, dame un segundo. ¿Ok? Estamos viendo, voy a caminar hacia, dame un segundito aquí. Voy a caminar hacia la parte del sur, ¿dónde estoy aquí? Ok, la parte del sur, esa puerta, y voy a enseñarle por qué un gentil no podía entrar aquí. Todo el mundo debe saberlo si estudias conmigo ya. Y ese versículo va a tener un poquito más de sentido cuando entendemos. Usted está viendo lo que se llama el soreg al frente, esa cerca que está aquí. Que si estudias conmigo ya tiene que saber ese estudio ya. Esto es algo repetitivo, no es nada nuevo. Ningún gentil podía pasar esa cerca que está aquí. Ningún gentil, si no tenía la circuncisión. Y la razón es porque se llevaban ofrendas al templo. Para el cumplimiento de un nazareno, cuando lo cumplía el requisito de su voto, tenía que entrar al templo para llevar una ofrenda. Si tú eres un gentil, no puedes hacer el cumplimiento completo porque no tienes circuncisión, no puedes entrar. Por eso es que en Hechos capítulo 21 y versículo, se me olvidó cuál es, lo voy a buscar aquí. En Hechos capítulo 21, versículo 26 creo que es, 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito que según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a ídolos. Exacto. El versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Ok? Que se rasuren la cabeza, así todos entenderán que no hay nada que se les informó, sino que también sigue la Torah. Pero los gentiles no pueden hacerlo. Los gentiles que han creído en Yeshua no pueden guardar un voto nazareno porque requiere un sacrificio y no tienen circuncisión. Si no tenían circuncisión, podían ir a la planicie del templo. Ellos podían estar aquí. Ellos podían estar acá, pero no podían hacer esto. No podían cruzar. Por eso no se les permitía que hicieran eso. Ahora, si ese gentil hacía la conversión necesaria, creía en Yeshua y guardaba Torah y se convertía, tenía circuncisión, entonces él se considera como un nativo de Israel de acuerdo a la Torah. Entonces podía hacer el voto nazareno porque ya no tiene la identidad de gentil. Ahora hizo una completa conversión, hizo el pacto
La señal del pacto, que aunque la gente no quiera aceptarlo, es la señal del pacto y Dios no compromete su Torah. La señal del pacto es la circuncisión. Ahora, circuncisión del corazón es lo que nos guía a nosotros para la conducta de guardar el pacto, que es la Torah. Siempre ha habido la conexión entre la circuncisión del corazón y la circuncisión física. Por cierto, en Deuteronomio capítulo 30, no le está hablando a los gentiles, él está hablando a los judíos, a los israelitas, y le dice que si se circuncidan su corazón, aunque tenían la circuncisión física, no tenían la circuncisión del corazón que los guiaba a qué, a la conducta cananea, a la conducta de idolatría. Entonces Dios está diciendo, ¿de qué sirve tener la circuncisión física si tu corazón está lejos de Dios? Es lo mismo que Pablo está recalcando en la dispersión en el mundo helénico, en Roma, en Grecia y en Asia Menor. Muchos judíos que vivían en esas áreas que no guardaban la Torah, tenían circuncisión, pero la circuncisión del corazón no estaba allí porque estaban guardando todas las abominaciones de los griegos. Pablo está haciendo el contraste, diciendo, ¿de qué te sirve la circuncisión? Eso no sirve para nada. La circuncisión física se supone que es la señal de un convenio y dedicación al Dios de Israel. Okay, hay muchos que no tienen la circuncisión física, pero tienen el deseo y el compromiso de seguir a Dios. Eso se llama circuncisión del corazón, pero eso no quiere decir que el mandamiento no está vigente. Ese vendría siendo el próximo paso. Arrepentimiento siempre ha sido primordial y primero, siempre. No entiendo por qué a veces esto es tan difícil de entenderlo. ¿O será que estamos justificando lo que aprendimos en el sistema religioso para no tener un compromiso mayor? Como decirle a una mujer, me gustas, quiero estar contigo físicamente, pero no me quiero casar contigo. ¿Ok? Y la buscas y sales con ella, le compras comida, la tratas bien, pero no me quiero casar contigo. Pero quiero todos los beneficios de un matrimonio. ¿Eso suena lógico? No. ¿Por qué hacemos eso con el Eterno? Ya recibimos un regalo, salvación, y la salvación no es por la circuncisión, por cierto. La salvación fue un regalo de Dios a cambio de nuestra lealtad. Exacto, eso acabo de decirlo. La salvación es un regalo que Dios nos da a cambio por nuestra lealtad al convenio y nuestra dedicación a representarlo a Él como su pueblo, en observancia, en obediencia y todo lo que conlleva la Torah. Pero ahora nosotros queremos que Dios se aplique a nosotros, que Él se adapte a nuestro entendimiento. Familia, eso nos va a llevar a gran juicio, porque Dios es soberano. Él es el rey. Él es el que manda. Nosotros somos los siervos. Nos olvidamos de eso. Somos el vasallo. Es interesante que Yeshua guardó y observó y obedeció a su Padre en todo. Yeshua, nuestro Mesías, el que tanto defendemos, el que tanto nosotros nos damos en el pecho defendiendo. Pero Yeshua guardó los mandamientos que se aplicaban a él, fue fiel hasta la muerte y en la resurrección le dijo a los discípulos que fueran fieles también. La pregunta es, ¿estamos siendo fiel? ¿Estamos estudiando el contexto bíblico para entender cómo caminar en él? ¿O estamos tratando de entender un contexto bíblico para aplicarlo de acuerdo a nuestro entendimiento? Y eso se llama religiosidad dogmática. De ahí salimos nosotros. Y muchos están regresando allá. Porque hay un cambio en mentalidad y corazón cuando estudias la Torah. Es difícil estudiar la Torah y seguir las porciones de la Torah anuales. Y si tú terminas siendo la misma persona 5 años después, estudiar la Torah 5 años, discúlpame, no estás estudiando la Torah. Porque la Torah te guía por un ciclo de arrepentimiento y de circuncisión del corazón anualmente. Porque anualmente aprendemos cosas que no habíamos aprendido anteriormente. Y esto es una realidad y nadie la puede desmentir. ¿Ok? Entonces, donde se encuentra Pablo es aquí en este lugar en la cual no podía entrar ningún gentil. Por eso los gentiles no podían entrar aquí. ¿Okay? Los gentiles no podían entrar en este lugar pasando el Soreg. ¿Okay? No podía entrar acá. Por eso es que a Pablo lo querían arrestar. Y eso lo vemos aquí ahora mismo. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar
del cumplimiento de los días de la purificación hasta que fuera ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y echándole la mano, gritaron: varones israelitas, ayudad, este es el hombre. Mira la acusación en contra de Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. A Pablo lo acusaron de enseñar en contra de Israel, de la Torá y del templo, y por eso quisieron matarlo. Wow, ¿cuántas personas hoy día están enseñando en contra del pueblo de Israel, en contra de la ley y en contra del templo? Y además ha introducido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, y pensaban que a Pablo lo había introducido en el templo. Qué interesante. Lo mismo que acusaron a Pablo es lo mismo que se está haciendo hoy dentro de Raíces Hebreas, familia. Hay personas que no se consideran parte del pueblo. Los judíos son malos. Los únicos buenos ahora son Raíces Hebreas o los que siguen la Torá, que salimos del cristianismo. Yo sé que hoy estoy siendo un poquito más al punto, directo, un poquito más confrontativo. A veces hay que decir estas cosas y no me voy a disculpar por decir la verdad. Vamos a decirlo. Ahora, estamos educando al pueblo. Estamos tratando de enseñar el contexto. Porque la realidad, familia, es que nosotros servimos a Dios a través de Yeshua el Mesías. Dios no nos sirve a nosotros. Nosotros servimos al Eterno. ¿Por qué tanto en contra del pueblo de Dios? El pueblo de Dios no es perfecto. Los judíos no son perfectos. Ellos también necesitan el arrepentimiento y al Mashiach, así como el mundo necesita arrepentimiento del Mesías. La ley. ¿Por qué en contra de las cosas de la Torá? ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia de querer cambiarlo todo? El mandamiento específicamente te está enseñando cómo hacerlo de acuerdo como Dios lo estableció. Para eso es el mandamiento. Desobediencia es cuando nosotros voluntariamente queremos cambiar lo que Dios estableció. El Eterno en su sabiduría establece un cuerpo judicial, así como lo hizo en Hechos capítulo 15 y 21, en la cual los discípulos de Yeshua, en referencia a las cosas del evangelio, del concilio, ellos determinaban algunas decisiones, no en referencia a la Torá del Sanedrín, porque ellos nunca usurparon la autoridad del Sanedrín. Por eso es que nunca se habla de diezmos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no se habla eso? Porque el templo estaba vigente. Nunca se habla del nombre sagrado. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Verdad que no? Porque eso estaba establecido en el primer siglo. Nunca se habla de los calendarios. Interesante. ¿Por qué? Porque eso estaba establecido. Tienen que hacer. Estas son preguntas lógicas y preguntas válidas. ¿Por qué ninguno de los argumentos que tenemos nosotros hoy se ven en el Nuevo Testamento? Por cierto, ¿dónde está el argumento del Homer en el Nuevo Testamento? Wow, qué oportunidad perfecta para los discípulos argumentar y dialogar y tener un conflicto con ese tema como lo hay hoy día. ¿Tú lo ves en el Nuevo Testamento? No. Todo el mundo estaba haciéndolo de acuerdo como se había establecido de acuerdo al servicio del templo y también la decisión del Sanedrín. Esa es la realidad y esa es la historia. Nadie la puede descartar y nadie la puede mentir porque tú no ves ese argumento en el Nuevo Testamento. Yo no lo he visto. Corríjame si estoy equivocado, pero yo no he visto ese argumento en el Nuevo Testamento. Entonces yo no entiendo si Pedro, si Pablo, Jacobo y Juan, ninguno de ellos se ve argumentando del nombre sagrado, de las fiestas, del Omer, de Pesach. Nadie está argumentando. Entonces no entiendo por qué estamos argumentando nosotros cuando ellos siguieron la Torá y los decretos y los reglamentos que se estableció en el primer siglo, que tenemos la evidencia en la Mishnah. No entiendo. Es que no entiendo. Yo quiero hacer estas preguntas para hacernos pensar. Pero si nosotros hacemos algo cual se parece, si el pueblo de Israel lo está haciendo, inmediatamente estamos abrazando el judaísmo. Pero es que no entiendo. Ahora mismo en Hechos capítulo 15, vamos a leerlo de nuevo. En Hechos capítulo 21, perdón.
El mismo Jacob le dice a Pablo, y les han informado acerca de ti, que enseña a los judíos que están entre los gentiles, apostatará Moisés diciendo que no circunciden a los hijos ni practiquen las costumbres. ¿Qué hacer, pues? Sin duda oirán que has venido. Le dice, toma un voto. Y después voy a leer el versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada en lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Entonces Pablo se sometió porque él guardaba la ley. ¿Y qué mejor forma de establecer credibilidad con la audiencia en Jerusalén cuando tú haces exactamente cuando lo que la Torá dice? Entonces, se tiene que purificar, paga los gastos, se rasura la cabeza y después tiene que traer unas ofrendas. Y lo dice acá. Cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, el versículo 26. Entonces Pablo, tomando consigo los varones, al día siguiente se purificó, hizo un mikveh y entraba en el templo para informar el cumplimiento de los días de la purificación hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Mire cuántas preguntas hay aquí. Primero, tomó los otros varones. Fue al día siguiente que se purificó con ellos, entró al templo. ¿Por dónde entró? ¿A quién tenía que ver? ¿Dónde se tenía que parar? ¿Dónde tenía que poner el pelo que se rapó? ¿Dónde tenían que ponerlo? ¿Cuál ofrenda era la que tenía que llevar? Porque era una ofrenda. Entonces, vamos a investigar esto en el libro de Números, capítulo 6. ¿Ok? Vamos a buscar acá. Dice, el versículo 40 en adelante. No, perdón, el 13 en adelante. Vamos a leer el versículo. Iba a enseñar un PowerPoint, pero no lo voy a hacer. ¿Ok? Vamos a leer la Biblia. A ver si la Biblia todavía se mantiene como el estándar y lo que debe ser nuestra meta de guardar el mandamiento. Familia, este mandamiento no se puede hacer hoy. Voy a repetir esto. Este mandamiento no se puede llevar a cabo hoy. ¿Ok? No importa quién te diga, no importa tu intención, no se puede llevar a cabo hoy. Primero, no hay templo, no hay ofrendas, no puedes subir, tienes que hacer, allá es donde se anuncia la terminación del voto. Si eres una persona entre las naciones que está entrando al convenio y no tiene circuncisión, tampoco puede hacerlo porque requería ir al templo y no hay templo, no puede hacerlo. Estos mandamientos no se aplican para hoy. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos, pero dejen el invento de querer hacer algo que no se aplica hoy día. Es un mandamiento, eso no queda mal. Pues si el templo estuviera vigente mañana o el altar, entonces una persona puede hacer un voto. Pero ¿cuáles son las reglas del voto nazareno? Yo recuerdo cuando fui a Bélgica y yo estaba yendo a Bélgica a enseñar allá. El primer año conocí a un señor, muy buena persona, una persona muy dulce. La intención era muy buena. Ese señor, como decimos en Puerto Rico, un alma de Dios. ¿Okay? Yo regreso al próximo año y ahora veo que el pelo está más largo. Yo, wow, qué interesante. Ah, te está dejando pensar que sea el pelo. Ah, no, es que hice un voto nazareno. Yo digo, oh, ok. Después regreso como 2 años más tarde y se cortó el pelo. Y yo le dije, wow, entonces, ¿fuiste a Jerusalén para el anuncio del voto nazareno? Él no sabía lo que estaba hablando. Y yo le dije, hermano, usted no podía hacer un voto nazareno porque requiere una ofrenda. ¿Sabía usted que él no tenía la menor idea? Él no tenía la menor idea de las leyes del voto nazareno. No tenía la menor idea. Entonces, ¿para qué hace algo que no conoce? Es que no entiendo cuál es el deseo. Mire, en nuestro deseo de querer hacer las cosas, si no estamos informados, vamos a terminar transgrediendo el mandamiento porque el hecho de que, por eso es que hay positivos y negativos. Mandamientos que se hacen y los que no se hacen. Entonces, piense lógicamente, si incluye el templo, e incluye ofrendas, si incluye ver al sacerdote, y incluye entonces tener el altar. Si no hay un altar, no hay templo, no hay sacerdote, ¿puedes hacer este voto nazareno? No. Si no eres parte de Israel, porque es a los hijos de Israel. Entonces, si eres hijo de Israel, implica
que tiene que haber un altar, tiene que haber ofrenda, entonces no se puede hacer. ¿Ok? Dice, continuamos. La corrección a veces no es fácil. Una de las cosas difíciles para un maestro es que tenemos una responsabilidad de traer corrección. Entonces, yo tengo que decidir cómo hacer la corrección. Hacer la corrección enojándome con la gente o tratando de mostrar la información y pongan en el chat, por favor. Es importante. Quiero que entiendan mi corazón. ¿Cómo vamos a hacer la corrección? Enojándome con la gente y corrigiéndole por todos lados y peleando con ellos, o tratando de compartir el contexto bíblicamente, enseñando la evidencia, educando a la audiencia, para que podamos tomar una mejor decisión y para que podamos madurar en el entendimiento bíblico. Yo pienso que la segunda opción es la mejor, la educación. Ahora, cuando se presenta la información y usted no quiere observarla, pues ya ese es problema suyo, porque la información se le da y usted puede validarla y y la evidencia se establece la verdad, que la evidencia es lo que establece la verdad. Ok, entonces dice el capítulo 6, versículo 13. Esta es la ley para el nazareo. Ya establecimos los hijos de Israel. Eso es lo que dice. El día en que se cumpla el tiempo de su nazareano, entonces tiene que preguntar, nazareato, perdón, ¿cuál es el tiempo máximo mínimo? Que habían unos que tenían de por vida y otros que era mínimo, no sabemos eso tampoco. Tenemos que ir a la Mishnah para entender eso. ¿Okay? Será llevado a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Dónde es la entrada del tabernáculo de reunión? El tabernáculo es la puerta del este. Entonces, ¿cuál viniera siendo la puerta del este que equivale a la entrada del tabernáculo de reunión? Viene siendo lo que se llama la puerta Nicanor. Vamos a llevarlo allá. Lo voy a llevar allí. En la entrada donde yo estoy ahora, que ustedes ven caminando aquí, ¿ok? Donde usted me ve acá, eso no existía en en el tabernáculo. Aquí está, ahí es donde estaban las mujeres en el tiempo del tabernáculo, pero la puerta Nicanor es el equivalente de la entrada del tabernáculo. Aquí es donde tenían que llegar. Pero la pregunta es, ¿dónde en esas tres puertas? En la puerta del norte, the Northern Wicket, que ahí era donde se llegaba a cabo. Toda esta información es importante. Entonces, dice, el día en que se cumple la puerta llevaba a la entrada del tabernáculo de reunión. En el templo era la puerta Nicanor. Quiere decir que tenía que ser circuncidado porque no podía penetrar el soreg, la cerca, una persona que no fuera de Israel. ¿Okay? Y aproximará a su víctima ante Adonai. Un cordero, oigan, un cordero sin defecto, de un año en holocausto. ¿Okay? Una cordera sin defecto de un año para el sacrificio del pecado, de purificación. Estamos hablando hatat, no que cometió pecado, sino que es purificación. Y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz, shelamim. Tenía que ser un corbán, holocausto, se me olvidó ahora la palabra. Y después una de hatat, de lo que es purificación, y después un shelamim. No es por un pecado que hizo malo. ¿Okay? También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasada con aceite y galletas sin levadura juntadas con aceite con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Recuerda que Pablo está llevando 4 personas. Son 15 animales que tuvo que pagar con su propio dinero y 5 canastillas de panes sin levadura. Y el sacerdote lo hará acercar a la presencia de Adonai, el sacerdote a realizar un sacrificio por el pecado y por el holocausto. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrendas de paz a Adonai con el canastillo de los panes sin levadura, y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. Entonces, el nazareo rapará su cabeza. Tiene que ofrecer la ofrenda y después raparse la cabeza. Entonces la pregunta es, ¿por qué se rapó la cabeza en Sencria? Es porque hubo impureza. Tuvo contacto con algo que tenía que ver con muerte. La única forma, porque el mandamiento te explica. Aquí te lo dice. Entonces, el nazareo rapará su cabeza de nazareo a la entrada del tabernáculo de reunión y tomando los cabellos de su cabeza de nazareo, lo pondrá en el fuego que hay debajo del nazareo y de las ofrendas de paz. Ok, quiere decir que tenía que dar la ofrenda primero y después tenía que rapar su cabeza.
pero que nos dijo en Hechos, capítulo 18, el capítulo 18, el versículo 16, mira lo que dice aquí, ¿dónde estoy yo? Estoy en números, perdón. En Hechos, capítulo 18, el versículo 16, el versículo 18, Pablo, habiendo permanecido muchos días, luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto con Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas, también porque también había hecho un voto. Entonces no entiendo, si raparse la cabeza tenía que llevarse a cabo en el templo, ¿por qué se está rapando la cabeza fuera del templo? Ahí es cuando necesitamos los recursos que la Biblia no me está citando. ¿Por qué la Biblia no me lo está citando? Porque la audiencia entendía estos principios. Le está hablando a una audiencia que entendía estos conceptos. Ellos entendían lo que era Nazir. Si tú vas a una congregación de raíces hebreas o mesiánicas y tú dices la palabra Nazir, mucha gente no sabe lo que es un nazareno, ¿ok? Nazir, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las leyes de los nazarenos? Tenemos que buscar el libro de Números capítulo 6, pero igualito el libro de Números capítulo 6, porque pertenece al ámbito del templo y la razón es que te está dando, incluye las ofrendas. Entonces, ¿quiénes toman la decisión de cómo hacer el servicio? Los sacerdotes. Ellos, a través de Sanedrín, ellos son los que toman la decisión de cómo hacer el servicio y cómo enseñar al pueblo a hacerlo correctamente. Ok, entonces, vamos a la Mishnah, rapidito. Vamos a la Mishnah y vamos a buscar el capítulo 6, porque hay un PowerPoint que habla acerca de esto. El capítulo 6:1, que vamos a hablar acerca del 6 en adelante en la Mishnah. Vamos a leer aquí. Vamos a leer de la Mishnah del Valle. No me gusta esta traducción, pero la única que tenemos y vamos a usarla. Que dice, 3 especies de cosas están prohibidas al que ha hecho voto nazareato: la impureza, el rasurarse y el fruto de la vid. Ok, son cosas prohibidas, rasurarse. Exacto, pero ¿por qué entonces Pablo se rasuró? Porque obtuvo una impureza. ¿Qué tipo de impureza? Algo que tenía que ver con la muerte. O si tomó vino. ¿Okay? Todo lo que es fruto de la vid se acumula para formar la cantidad prohibida, pero no es culpable. El nazir, hasta que no coma de la uva la cantidad semejante a una aceituna, la primera Mishnah no declara una curva, mientras no bebiese un cuarto de log de vino. Está hablando de las leyes aquí. Se puede hacer culpable por razón del vino en cuanto tal o de las uvas, y en cuanto tales del pellejo de la uva. Está diciendo las leyes de lo que es lo que no debe hacer: tomar el fruto de la vid, comer uvas, pasas o tocar algo con impureza de muerte. Se llama corpse impurity. El voto nazariato hecho sin haber señalado duración concreta obliga por 30 días. Quiere decir que Pablo era 30 días. ¿Ok? Hizo un voto 30 días. Si se rasuró y si los ladrones lo rasuraron, invalida los 30 días. Quiere decir que Hechos capítulo 18, versículo 18, cuando él se rasura a la cabeza en Cencrea, tiene que comenzar de nuevo 30 días. Por eso cuando va a Jerusalén, él va a terminar el voto nazareno, tuvo que volver a comenzar porque hubo una impureza. Si un nazir se rasuró, ya sea con tijeras, con navaja, y si se arrancó cualquier cantidad de pelo que sea, es culpable. Un nazir puede atusar o echar el pelo hacia una parte u otra, pero no lo puede peinar. Rabino Ismael enseña, no puede frotarlo o con tierra porque eso hace caer el pelo. Si un nazir bebe vino durante toda la jornada, no es culpable más que una vez. Si le dicen no bebas, no bebas, y él bebe, se hace culpable cada una de las veces. Si se corta el pelo durante todo el día, no es culpable más que una vez. ¿Qué está hablando de lo que es la forma de que él se mantenga impuro? Si toma algo conectado con el vino o con la uva, o toca algo que tenga que ver con muerte. 5, el párrafo 5 de la Mishnah 6 de
el tratado nazareato. 3 especies de cosas están prohibidas en Nazir. La impureza. ¿Qué tipo de impureza? Todo lo que tenga que ver con muerte. El rasuramiento del cabello y del fruto de la vid. Se aplica mayor rigor a la impureza y el rasuramiento del cabello que al fruto de la vid, ya que la impureza y el rasuramiento invalidan, pero el fruto de la vid, pero no invalida. Se aplica mayor rigurosidad al fruto de la vid que a la impureza y al rasuramiento, por cuanto que respecto al fruto de la vid no está permitido nada de lo que está comprendido en la prohibición, mientras que respecto a la impureza y el rasuramiento están permitidos cuando se trata de rasuramiento por precepto. Estamos hablando aquí ahora mismo que si se muere alguien y tocaste algo sin querer, pues comienzas de nuevo, te rasuras y comienzas de nuevo. Tiene que comenzar porque hiciste un voto o de enterramiento mandado por la ley. Se aplica mayor rigor a la impureza que al rasuramiento del cabello, ya que la impureza puede invalidar todo y a causa de ella se queda obligado a un sacrificio. Por eso tenía que hacer una ofrenda de purificación, porque tocó algo impuro con muerto. En cambio, el rasuramiento del cabello no invalida más que 30 días y no obliga a ofrecer un sacrificio. Ok. El rasuramiento por la impureza. ¿Cómo se realiza? Se hace aspejar el tercer día y el séptimo. Oye esto, el rasuramiento por la impureza. ¿Cómo se realiza? Se hace asperjar el día tercero y el séptimo día. Se corta el cabello en el séptimo y ofrece sus sacrificios en el octavo. Si se rasuró en el octavo, ofrece sus sacrificios en el mismo día. Esta es la opinión de Rabino Akiva. Ok, vamos a leer esto de nuevo. Dice, el rasuramiento por la impureza. ¿Cómo se realiza? Se hace aspejar el día tercero y el séptimo. ¿Okay? Tiene que, con las aguas de purificación, porque tenía impureza que tenía que ver con muerte. Recuerda eso. Tiene que ver con las aguas de purificación y la ceniza de la vaca roja. Se corta el cabello en el séptimo y ofrece su sacrificio en el octavo. Vamos al libro de Hechos. Hechos. El capítulo 21. ¿Me están siguiendo, familia? ¿Están pasándolo bien acá? ¿Están siguiendo bien, no? Por favor, pongan en el chat para tener una idea cómo va todo acá, si le están pasando bien. Ok. Dice, oigan esto. Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Estoy buscando un versículo en particular. Aquí está. El versículo 27. Cuando iban a cumplirse los 7 días, ¿qué 7 días estamos hablando de esto? Por cierto, tengo que hacer una corrección acá. Hace poco yo hice un comentario, esta es mi corrección, que lo estuvo equivocado. ¿Okay? Yo siempre estoy diciendo que las fiestas son 7 días. Y sí sabemos, la Biblia no lo dice en referencia a Pentecostés, pero de acuerdo a la costumbre de Israel, las fiestas eran en 7 días. Sabemos, pan sin levadura, 7 días. Shavuot, Sukkot, 7 días. Pentecostés se guarda un sábado especial, pero en el templo se celebraba por 7 días. Ahora, los 7 días que está hablando aquí, yo estaba equivocado, no está hablando de los 7 días de la observancia en el templo, sino los 7 días para cumplirse lo del voto. Yo estaba hablando en fuera de contexto, así que quiero corregir esa parte, ¿ok? Ok, aquí lo que está hablando es que está hablando de los 7 días. Después de cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, recuérdate que está entrando ahora, eso tiene que ver con la Mishnah en la cual está hablando que él va a traer una ofrenda. Él iba a traer una ofrenda para presentarla, ¿ok? Porque ahí era de acuerdo a la Mishnah cuando se podía y tenía, ¿ve? Como lo dice aquí, el rasuramiento de la impureza. Recuerda que él se rasuró en Sencrea. Quiere decir que él tocó algo con impureza y tuvo que raparse y comenzar de nuevo por 30 días mínimo o máximo. ¿Ok? Entonces, cuando llega a Jerusalén, se confronta con los líderes, allá le dicen, hazle un voto, pero ya él estaba en un voto, y ahora él va a hacer lo que es la terminación de ese voto, y ocurre después de cierto tiempo. Dice, se corta el pelo en el séptimo día y ofrece sus sacrificios en el octavo.
Si se rasuró en el octavo, ofrece sus sacrificios en el mismo día. Esta es la opinión de Akiva, le dijo a Rabino Tarfón. ¿Qué diferencia existe entre este y el leproso? Le replicó, en este su pureza depende de los días y en el leproso la pureza depende de su rasuramiento. ¿Ok? Eso es otra enseñanza. ¿Ok? Versículo 7, perdón, el párrafo 7. ¿Cómo se realiza el rasuramiento? En pureza, presenta 3 animales, el del pecado y el holocausto y el del sacrificio pacífico. Sacrifica, ofrenda, primeramente el de pacífico, Shelamim, y se corta luego el cabello. Quiere decir que Pablo iba a hacer la ofrenda antes de cortarse el cabello cuando estaba en Jerusalén. Acuérdate, ya lo hizo en Sencria porque tenía impureza. La única razón, porque de acuerdo al mandamiento tiene que ser en Jerusalén, en el templo, si estás puro. Ok, y dice, no se corta el pelo sino después del sacrificio por el pecado o hataat, purificación. Pero el sacrificio por el pecado tiene precedencia siempre. Pero si se rasura después de uno de los 3 sacrificios, cumple con su obligación. El párrafo 8. Rabán Simón ben Gamaliel enseña, si ofrece 3 animales y no explícito el que es adecuado para el sacrificio por el pecado, se ofrece como ofrenda, sacrificio, ofrenda del pecado. El que es adecuado para el holocausto se ofrece como holocausto. Está explicando cómo se acostumbraba, ¿ok? Se acostumbraba luego a agarrar el pelo de la cabeza del nazir y ponerlos debajo de una caldera. ¿Cómo se hacía eso? ¿Ok? Y vamos aquí al templo. Iba a la puerta Nicanor, al norte. Subía los 15 escalones. Y en mi opinión, aquí se hacían 3 ceremonias. Ceremonias realizadas en el portillo del norte de la entrada a Nicanor. Estos fueron la ceremonia de limpieza de Metzora, leproso, la bebida de las aguas amargas, la mujer acusada de adulterio y una madre por dedicación de su pueblo recién nacido, de su hijo recién nacido. Pero, en mi opinión, él llegaba hasta aquí, que estaba al norte del altar, y no voy a entrar, sino que vamos a pensar que la puerta está abierta, ¿ok? Y llega a este umbral. Aquí estaba. Llegaba hasta acá. Cuando terminaba aquí, él salía y se dirigía hacia el sur, al sureste del atrio de las mujeres. Y en el sureste del atrio de las mujeres se encuentra lo que se llama cámara de los nazaritas. ¿Okay? Y allí entraba y debajo de ese calderón él ponía el pelo. Lo dice Midot. Al sudeste era Lishkar Haneterim, porque allí los Nazirim hervían sus ofrendas de paz, se afeitaban el cabello y lo echaban debajo de la olla. ¿Ok? Basado en Números capítulo 6, versículos 6 al 21. ¿Ok? Quiere decir que todo lo que Pablo estaba tratando de hacer era de acuerdo al cumplimiento de lo que dice la Torá en el templo. Si no entendemos el templo, no vamos a entender Hechos capítulo 21. Si no entendemos Hechos 21, es porque no leemos la Torah. Por eso tenemos tanto problema en el entendimiento bíblico. Es interesante que siempre lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo para siempre. Si no estudiamos el templo, no vamos a entender la Biblia, familia. Porque los 613 mandamientos, 279 tienen que ver con el templo. Como dice Nereida, 45.5 de los mandamientos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Si se rasuraba en la provincia, voy a leer un poquito de arriba, se acostumbraba luego a agarrar el pelo de la cabeza del nazir y ponerlo debajo de una caldera. Si se rasuraba en la provincia, se echaban debajo de la caldera. ¿A qué se refiere esto? El rasuramiento en pureza. Pero en el rasuramiento por impureza, no se ponía el pelo debajo de la caldera. Rabbi Meir enseña, todos han de poner el cabello debajo de la caldera, a excepción solo del impuro que está en provincia. Que habla aquí de provincia, en la que, aquí rapidito, entonces fuera del atrio del templo, ¿ok? Como ocurrió con Pablo en Cencria.
¿Ok? Si se rasuró después del sacrificio uno de los animales y resulta que la víctima se halla no inválida, su rasuramiento tampoco es válido y sus sacrificios no le son computados. Si se rasuró después del sacrificio por el pecado, no fue como tal nominado y luego ofreció sacrificios con nombre determinado, su rasuramiento no es válido y sus sacrificios no los computados. En otras palabras, hay muchas reglas en referencia a lo que habla Hechos capítulo 21. ¿Cuántos de ustedes no estaban al tanto de estas reglas? ¿Ok? Dice, el sumo sacerdote y el nazir no deben contraer impurezas por sus parientes cercanos. Tiene que ver con contaminación de muertos. ¿Ok? Esto es importante. ¿Ok? A causa de las siguientes impurezas, ha de cortarse el pelo el nazir. Oiga, recuerda que Pablo se cortó el pelo. Ahora vamos a hablar acerca qué tipo de impurezas era que posiblemente Pablo adquirió para cortarse el pelo en Cencrea. Tiene que haber una razón, porque de acuerdo a la ley, si no hay impureza, entonces Pablo no tenía la autoridad de cortarse el cabello fuera del templo, porque la ley es clara en la Torá. A causa de las siguientes impurezas, ha de cortarse el pelo el nazir. A causa del contacto con un muerto o con un trozo de cadáver, aun cuando sea del tamaño de una aceituna, o a causa de una secreción de un difunto, aunque sea del tamaño de una aceituna, o a causa de un cucharón de podredumbre de un cadáver, a causa de una espina dorsal de un cadáver, de una calavera, del miembro de un muerto o de un miembro que tiene todavía carne de una persona viva, de medio cab de huesos, medio log de sangre, ya sea por contacto con ellos o por transportarlos o por estar todos bajo el mismo techo. Debe cortarse el pelo a causa de un hueso, a causa, aunque sea como un filamento, ya sea que tenga contacto con él o que lo traslade. Por todas estas cosas, el nazir debe cortarse el pelo y ha de hacerse aspejar el día tercero y séptimo, invalidando los precedentes. No ha de comenzar la cuenta hasta después de haberse purificado y ha de ofrecer sus sacrificios por razón del techo. Ahora está hablando del techo. Si entra a un lugar donde hay un muerto, ya ustedes saben de eso. ¿Ok? Quiere decir, para ser un poquito más específico, ya sabemos por qué Pablo se rasuró la cabeza en Cencrea. Ya no hay duda. Tuvo contacto con algo conectado con muerte. Ya, una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes habían leído el versículo, pero no habían estudiado detalladamente las reglas de un voto? Porque el texto en Hechos no te dice era un voto nazareo, dice voto. El 99% de la audiencia en el mundo cristianismo no entiende lo que es un voto porque no lo ha estudiado. No quiere decir que no quieran, sino que no están al tanto de la información. Hay unas leyes específicas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? El contexto cultural, el contexto del templo, el contexto geográfico y estas cosas que son importantes de saber para entender la narración bíblica. Hemos hablado casi una hora y media tratando de localizar a cómo Pablo está guardando el mandamiento después que Yeshua muere y resucita. Y como él está probando, de acuerdo a la observancia de un voto nazareno, que él está caminando ordenadamente y guardando la ley. ¿Y por qué Pablo lo podía hacer y los gentiles no podían hacer lo que, como dice Jacobo en ese momento? Porque no podían entrar al templo, porque en el templo se tenía que llevar una ofrenda. Y cuando se lleva la ofrenda, tiene que ser parte del pueblo, los hijos de Israel, como dice Números capítulo 6, versículo 1, que es a los hombres y mujeres de Israel. Si tú no te consideras como parte del pueblo de Israel, no puedes hacer el voto nazareno. Y aunque seas parte del pueblo de Israel, hoy día no se puede hacer este voto nazareno porque no hay los elementos necesarios para poderlo llevar a cabo legalmente, que es el altar, el templo, sacerdote y las ofrendas. Así que podemos leerlo, podemos aprender de ello, podemos aprender el vocabulario del voto. Eso leemos la historia de Samson. Por eso podemos entender un poco más Hechos capítulo 21, porque vamos a trazar ese vocabulario a través de la Biblia y podemos entender el contexto. ¿Ok? Así que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Espero que este estudio sea edificante y que podamos seguir entendiendo y aprendiendo. Nadie en las raíces hebreas
debe hacer un voto nazareno. Por favor, si alguien lo está haciendo, corríjanlo. Díganle que no se puede hacer y está fuera de orden porque no se puede hacer. Puede tener la mejor intención del mundo. No porque Dios conoce mi corazón, es que el Eterno sabe el corazón de cada hombre y él entiende. Y por eso la Torah fue dada para guiarnos a no desviarnos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Así que vamos a adaptarnos a lo que la Biblia dice. El hecho de que entramos raíces hebreas o mesianismo o la Torah, como usted le quiera llamar, nosotros somos los del camino, nos interesa aprender la Torah en su contexto. El hecho de que usted quiere entrar en el camino de Adonai no le da a nosotros la autoridad de querer cambiar el mandamiento y aplicarlo como a nosotros nos parece. Tenemos que someternos a lo que Dios dice. Y este mandamiento se puede aprender de ello, se puede estudiar, se puede educar acerca de eso, pero no se puede llevar a cabo hoy día si no hay un templo, no hay un altar, no hay un sacrificios y no hay un sacerdote con el Sanedrín. Todas estas cosas tienen que estar en su lugar para hacer un voto nazareno. Si hay una persona que hace un voto nazareno dentro de lo que es guardando la Torá, está transgrediendo el mandamiento que usted quiere guardar. Y es peor. ¿Ok? Mejor es no saberlo que saberlo y querer hacer algo que no se puede hacer. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Shalom a todos.